crecimiento de enemigos de la paz. Lastimosamente ha faltado mucha voluntad por parte Y del gobierno. respetuosos por era un títere, a un monigote. ¿Quién le dijo a usted que es un títere? De acuerdo que se le mercaba ¿Cuál fue la reparación que hicieron los paramilitares? Bienvenidos, estamos en Lubyanka, esto es Por las Opuestas. Lubyanka es un bar que queda en la Soledad, a una cuadra del Parkway, y acá pueden encontrar diferentes cervezas artesanales, como lo es la Bolivariana, Fomeque y la Roja, que son los que apoyan para que Por las Opuestas pueda ser posible. Hoy, en el programa de esta semana, vamos a hablar sobre el paro nacional que se viene para el 25 de abril. Entonces vamos a ver qué dicen las noticias. Convocamos a seguir de la minga al paro nacional, convocado en todos los territorios para el próximo 25 de abril. Participaremos en el paro de 24 horas del 25 de abril contra el Plan Nacional de Desarrollo y por la defensa de nuestros pliegos de peticiones. Esto lo haremos con todos los sectores. Esto fue lo que pasó en noticias. Vamos a ver qué nos dice uno de los congresistas del Centro Democrático sobre las protestas sociales y sobre el paro nacional que se viene para el 25 de abril. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Gabriel Santos. Te quería preguntar sobre el paro que se viene este 25 de abril. ¿Qué opinión tienes? ¿Tú crees que este paro es para buscar réditos políticos? Yo creo que de alguna forma buscar una opinión única detrás de un paro es muy complicado. Yo creo que este paro es la confluencia de muchos factores, desde el tema indígena, el tema de maestros, tema sindical, seguramente se sumarán otros como el transporte, y uno tiene que de alguna forma desglosarlo para identificar qué es lo que hay. ¿Que hay busca réditos políticos? Sin duda. ¿Es eso macartizar la reclamación de derechos? En absoluto. Yo creo que sí hay, digamos, hay elementos dentro de esas reclamaciones, o hay políticos que intentan apropiarse de esas reclamaciones que le dan un tinte político, pero yo creo que esto, digamos, es una oportunidad muy valiosa, primero, para no instituir el chantaje como medio de negociación, ni la violencia como parte de ese tipo de negociaciones. Segundo, para no macartizar esa reclamación de derechos, entender que dentro de esas mismas reclamaciones de derechos, por supuesto, hay factores de violencia que no deben deslegitimar, pero que a la misma vez los que están reclamando esos derechos de manera pacífica, honesta y transparente deben denunciar. Yo en muchos de los casos con las reclamaciones no estoy de acuerdo y creo que obedecen también a un clima político donde hay una sensación de debilidad frente al gobierno nacional, y donde eso se puede aprovechar de alguna forma para acceder a unas pretensiones no siempre políticas. Teniendo en cuenta esto y que pues, a ustedes les parece que hay cosas como que tal vez no debería salir la gente a protestar, ¿estará Duque preparado para este paro? Porque lo que hemos visto es que como que se demora en atender a la gente, como que se hace el que no es. ¿Estará Duque preparado para este paro? Yo creo que sí. Yo en eso tengo, digamos, una visión distinta. A mí me parece que el tema de la negociación con la minga es un caso de éxito versus lo que teníamos. Desatar una minga o un paro, una reclamación, como se hizo en los 8 años anteriores, es facilísimo. Facilísimo, o sea, si usted le piden algo, usted cede de manera inmediata sin tener en consideración si el Estado es capaz de sostener eso, pues es facilísimo. O sea, venga, pídanos una cantidad de hectáreas, por ejemplo, que ni siquiera existen. Nosotros, Estado, nos comprometemos a entregarlas, se levanta la minga, pero eso va a generar una decepción enorme cuando se materialice pues, que el Estado no sea capaz de cumplir. A mí esto me parece que fue, primero, la institucionalización del diálogo basado en propuestas y no en violencia, que eso me parece positivo para el país. Me parece que las protestas sí deben ser incómodas, pero no deben ser violentas hasta tal punto de bloquear una vía, digamos, como con todas las implicaciones socioeconómicas que eso tuvo, o la muerte del policía, o lo que ocurrió en Resguardo con, si no estoy mal, las 8 personas. Pero para mí es un caso de éxito. O sea, desafortunadamente, un paro nacional es un apalancamiento enorme que puede tener unas consecuencias
económicas, políticas y sociales inmediatas, muy, muy dramáticas, pero yo sí creo que el gobierno está listo, digamos, y ha sido muy sensato en comprometerse en lo que ellos pueden cumplir. Bueno, teniendo en cuenta cómo resultó al final todo el tema de la minga y pues que Uribe hizo unos tweets pues polémicos de la masacre con conciencia social y todo este cuento, que finalmente él no quería negociar con ellos. Digamos que Duque hace una suerte de negociación. ¿Cómo ves ese clima entre Uribe y Duque en este momento? Pues yo lo veo sólido. A mí me parece que tengan este tipo de divergencias, me parece que solidifica la posición de cada uno, del presidente de la República en su función de presidente y de Álvaro Uribe Vélez como el líder natural de nuestro partido, el Centro Democrático. Me parece que esas divergencias de alguna forma ayudan a desmitificar esas preconcepciones que tiene la gente con términos peyorativos diciendo que es el subpresidente o algo así. Si eso fuera así no existirían si eso fuera así no existirían este tipo de divergencias. Y sobre lo que decía usted, los trinos de Uribe, a mí eso me ha causado mucha, pues, me ha llevado a cuestionarme mucho como personas, como opinadores, como políticos, son capaces de tomar un trino pésimamente redactado, yo sí lo tengo que reconocer, un trino con unos problemas de redacción evidentes, pero de ahí a dar el paso a creer que haya un colombiano que esté dispuesto de alguna forma a justificar una masacre, me parece que hay un trecho larguísimo y me parece que hay parte de prejuicio de quien lo lee y quien lo entiende. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Bueno, don Wally, muchas gracias. Volvemos con Pajarito. Bueno, eso fue lo que dijo Gabriel Santos sobre las diferentes movilizaciones sociales que han existido durante el gobierno Duque y un poco de lo que viene el próximo 25 de abril con el paro nacional. Lalis, ¿por qué se convoca este paro nacional? Por muchas cosas, Pajarito. Realmente si me pongo a explicarlo, no me alcanzaría ni siquiera el programa, pero básicamente, vea, se van a manifestar los educadores con FECODE, se van a manifestar la CUT, la UNIC, la Cumbre Agraria, obviamente porque están desfinanciando el acuerdo de paz. Bueno, son varias cosas por las cuales se van a manifestar, pero también entre los cafeteros, los cocaleros, la minga, que ya pues vimos, y para nadie es un secreto que estuvieron parados, que viva la minga. Y bueno, y aparte de eso los camioneros van a decir si se manifiestan el 25 o no se manifiestan, pero pues bueno, todo tiene como su explicación. Como nombró Lalis, hay varios sectores que están inconformes con el gobierno Duque, pues ya bastante poquito tiempo, digamos que todavía no cumple el año. ¿Usted cree, Daniel, que se justifica un paro nacional como el que se viene el 25 de abril? No, Pajarito, de ninguna forma. Acá lo que se ve es que hay fuerzas políticas detrás de esos paros que lo único que buscan es torpedear el gobierno de Iván Duque. Creo que ha sido un gobierno, por ejemplo, en el tema de la minga, es el primer gobierno en la historia que garantiza unas propuestas financieramente cumplibles. Es decir, que los indígenas tienen donde, digamos, reclamar políticas públicas en el Plan Nacional de Desarrollo, el primer Plan Nacional de Desarrollo que tiene el componente indígena estructurado. Entonces, siento que ha sido incluso vehemente y ha sido muy considerado con este tema de las protestas, incluso cuando esas mismas protestas han terminado casi el 95% de ellas en violencia. Entonces yo creo que no se justifica, creo que es un paro político y definitivamente pues el gobierno ha sido muy condescendiente con esta gente. Oye, dos cosas súper rápidas antes de que participen mis compañeros. Oye, esto no es un tema de políticos porque te cuento que los cafeteros que se van a reunir el 24, bueno, ¿Petro no va a ir a la marcha? El 24 son de izquierda y son de derecha. O sea, esto no quiere decir que pues es porque sea de izquierda o porque sea de derecha. Discúlpame, y otra cosa, Duque le incumplió a los cafeteros, por eso es que se van a manifestar. Por ejemplo, Duque les prometió en campaña crear un fondo de estabilización de precios del café. Hasta ahorita no lo ha hecho, porque en el Plan Nacional de Desarrollo no se tiene en cuenta la gente. Por eso se están manifestando. Esto no es de izquierda y de derecha, eso es mentira. Primero que todo, toda manifestación, toda marcha, toda protesta son válidas y legítimas en una democracia. Estamos en una democracia, esto no es Venezuela como algunos quisieran que fuera. Entonces, eso es muy válido, primero que todo. Ahora, uno sí se pregunta, igual sirve también para que el gobierno, para ponerle presión al gobierno o al legislativo, incluso las cortes, frente a que tomen decisiones. Pero lo que ha venido pasando últimamente sí lo hace pensar uno si son realmente marchas o convocatorias o paros que obedecen a unos reclamos legítimos o si se busca es un trasfondo político, como lo decía Daniel, que es torpedear el gobierno nacional. Mire, si al gobierno le va mal a todos los colombianos. Entonces, hay unas oposiciones fanáticas, como la que lidera Gustavo Petro y esos otros sectores, que lo que pretenden es desestabilizar el país. Lo que pasó en la minga hace unas semanas es bastante diciente, por ejemplo. Informe que reveló Semana mencionaba que se sabía, informes de inteligencia mencionaban que le querían hacer el feo al presidente, cuando el presidente concertó, como usted dice históricamente, y se le quiso hacer un desplante al presidente de la República, que es la cabeza del Estado. Y esa institucionalidad que la izquierda no quiere respetar.
Pero entonces yo sí tengo serias dudas frente a los reclamos y ahorita espero contarles específicamente frente a los puntos que ellos alegan que van a marchar, por qué son justificados o por qué no. Wally, ¿tú crees que si le va bien al país, si le va bien a Duque, le va bien al país? Y ese es un argumento suficiente para deslegitimar el paro del 25. Pero no estoy legitimando el paro. Si le va bien a Duque, ¿le va bien al país? La pregunta, no, pues es que a Duque le ha ido bien este gobierno, que yo siempre digo, el man ha viajado, ha estado en conciertos, se la pasa muy bien. De hecho, en este tiempo de la minga, pues ha estado como medio ido, yo no sé si se la pasará jugando fútbol o qué. Y ahora otra cosa que quiero decir es que no sé Daniel y Miguel en qué país viven, debe ser uno parecido al de los renders de Peñalosa, porque ¿en qué momento en el Plan Nacional de Desarrollo se le cumplieron a los indígenas? Entonces, ¿para qué protestan? ¿Y para qué protestan? Dice Miguel que es que no querían ver al presidente Duque. Que le querían hacer el feo. ¿Para qué protestan? ¿Para qué protestamos? O sea, eso no tiene ningún sentido. Si se hacen las protestas, y la protesta válida como la que viene ahorita, es porque hay unas problemáticas y es porque existen. La gente no sale a las calles a marchar porque no está pasando Wally, ¿qué se acordó con el gobierno de la porque minga? vivimos en un país que es ¿Qué se acordó con la minga? Entonces. ¿Qué se acordó con la minga, Wally? Antes de que Wally le responda a Miguel, yo quisiera decir algo y es, o sea, en realidad acá la derecha está tan acostumbrada a deslegitimar los paros que se realizan, como este paro nacional que viene el 25, que espero toda la gente de allá salga, que ni siquiera están realmente pensando en el problema de fondo. El problema de fondo pues es la desfinanciación a muchos sectores de la población, todos los que ya mencioné, estamos sin plata y el gobierno nacional se dedica a darle plata a Venezuela y hablar de Venezuela, es lo único que quiere. pero Pajarito, Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo pasa por Pajarito, encima de todas Pajarito, las hay una personas. cosa. De todas las personas, Pajarito, venga, no, este tema no puede ser Ahí, porque no, tema no puede ser así. no hay que faltar a la verdad cuando uno dice que se le entrega plata a Venezuela o que el fondo de cafeteros no existe, ¿no? El Pues fondo de porque cafeteros no existe, entonces se van a parar porque... no, porque les queda mal hay unas políticas públicas que han encaminado el gobierno que ha sido muy responsable hasta el punto que tuvo que echarse para atrás en su ley de financiamiento, incluso cuando hay por primera vez en mucho tiempo un presupuesto desfinanciado en donde dicen, vea, no hay plata para unas políticas públicas, pero aún así estamos haciendo acuerdos a largo y mediano plazo para cumplirle a la minga, para cumplirle a los estudiantes, incluso a FECODE, que tenía unas críticas y unas demandas al gobierno absurdas, donde por ejemplo profesores se quejaban porque no había plata para los Juegos Nacionales de los profesores. Entonces estamos ante unos grupos sociales totalmente politizados, organizados para torpedear al gobierno. Esa es una realidad. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Que el gobierno no va a responder y como no responde se van a las vías de hecho. Mire, yo quiero hacer una pregunta. Aquí no se puede hablar mentiras. Yo quiero que Wally o que Lalis me cuenten en cuál fue el acuerdo que llegó la minga con el gobierno nacional. Pero después de cuánto tiempo. Porque No, yo no pregunté a cuánto tiempo, yo pregunté en qué llegaron. No, pero ¿en qué llegaron? Miren que dense cuenta una cosa, ni Wally ni Lalis tienen ni idea a qué se llegó con el acuerdo entre el gobierno y la minga. No tienen ni idea y están diciendo que es un tema de presupuesto, que es un tema de no sé qué. Yo les invito a que vean ustedes el acuerdo y luego hablemos de ese tema. Porque lo que ustedes diciendo falta totalmente la verdad. O si no falta la verdad, díganme cuál fue el acuerdo que llegó el gobierno nacional con la minga. Menos mal la gente No hubo puede recuerdo. dar para atrás. Pero mira el tema como es lo que... El Mira que problema de que todos esos sectores se estén movilizando es por el tema económico y no solo la minga, querido. este paro pareciese tener unos componentes políticos fanáticos. Y fuertes. Ay, para Muy ustedes fuertes. todo es fanatismo. Y no se Ay, reconoce nada de lo que es el gobierno Duque. Usted lo mencionó muy bien, Daniel. Este gobierno es un gobierno que tiene un tinte muy conciliador. Y eso no se reconoce. Se concilió con los estudiantes. El presupuesto más alto en educación en la historia del país. Pero en el no la presupuesto pública. general de la nación para 2019. Se llegó a un acuerdo con la minga indígena. El plan de desarrollo ha sido concertado con diferentes sectores, incluso con el Congreso. Mire cómo cambió el plan de desarrollo que se radicó con el que salió. Oye, y les Bueno, pasaron vamos los a ver. artículos del Plan Nacional de Desarrollo 24 horas antes de votarlo. ¿Qué es eso, por Dios? Ahora sí, Bueno, di lo que vamos a ver qué dice la gente en la calle sobre cómo Duque ha manejado los diferentes movimientos sociales que se han dado en este periodo y venimos a hablar de eso y de si Duque está manejando bien la situación del país. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Polas Opuestas. A raíz de las diferentes movilizaciones que han tenido lugar últimamente en el país y las que se tienen planeadas, ¿habrán o no motivos para protestar en Colombia? Creo que debemos exigirle al gobierno que haga cosas por nosotros, o sea, ellos no solo pueden quedarse con todo, sino y hacer lo que ellos decían, sino uno también tiene que hacerse notar y pues escuchar. Creo que sí que debemos protestar por muchas cosas que pasan en este país que no nos sirven a la comunidad. Mucho por qué protestar, ya que el país hay mucha desigualdad económica, hay muchos problemas socioculturales, hay mucha región abandonada, hay muchos problemas. No hay necesidad de protestar, la protesta se las lleva el viento. Sí hay que protestar, y hay mucho por qué protestar, pero acá no le ponen atención. La verdad creo que las protestas son muy buenas y hay el derecho y el deber de protestar. Bueno, estas fueron algunas reacciones del ciudadano de a pie.
Una conclusión, hay motivos para protestar y es un derecho. Recuerde, tomarse una pola con quien piensa diferente. Salió una encuesta hace 2 semanas, hace una semana y media, diciendo la popularidad de Duque, que había caído, y una de las grandes críticas es los 2 paros que no ha sabido manejar. Yo creo que bueno, Duque está preparado para manejar este paro, pero además porque aquí es un llamado a 2 tipos de sectores. Un primer llamado que toca hacer a los que van a salir, que es legítimo que salgan, es legítimo el paro, es a que hagan la protesta de una forma pacífica y sin vías de hecho. Y al gobierno nacional, que es un llamado también a la conciliación, a lograr acuerdos con los sectores dentro de la medida de lo fiscalmente responsable y posible. No se puede repetir el ejemplo de los gobiernos anteriores que han hecho promesas que son imposibles de cumplir y eso solamente genera más resentimiento social y un sentimiento de que el gobierno realmente no tiene el sartén por el mango ni cumple. Y además de eso, también tiene que hacer un llamado al gobierno Duque. Y es el siguiente, que no se permitan las vías de hecho. O sea, protesta social pacífica, bienvenida, es legítimo, es un ejercicio democrático válido, pero vías de hecho no se pueden permitir. Lo primero es que, bueno, es muy bonito, o más bien ya, no sé, recalcitrante estar escuchando que Santos listo, sí, Santos tuvo varios errores, yo no soy santista, pero realmente ni siquiera le cumplió a estas personas, pero ya era para que Duque hubiese hecho un plan de acción para solucionarle el problema a todas estas personas, pero no, Duque no hace nada, es que anda desaparecido. No llegó a un acuerdo, no estuvo en el Cauca, Daniel. Súper alta, o sea, sumamente alta, mejor dicho, Duque es el peor presidente que ha tenido este país, y 2, cuando Uribe, cuando Miguel dice que no las vías de hecho y no sé qué, pues hombre, es que el gobierno nacional siempre nos manda SMAT, o sea, en cualquier movilización. O sea, tú legitimas las vías de hecho. O sea, es represión. Tú legitimas vías de hecho. Hay represión. Oye, te invito a que vayas a una ¿Tú legitimas vías de hecho? Te pregunto, ¿tú legitimas vías de hecho? Muchas veces por los niños. Le arma una marcha los mismos que lo siguen a él, no chimba de contra la bomba en la Escuela General Santander, y nunca se ha utilizado. ¿Tú estás a favor de las vías de hecho? La pregunta, ¿estás a favor de vías de hecho? Vea, pajarito, pero bueno, las vías de hecho estás a favor. Pero una cosa, yo creo que hay que quitarse el mito de que acá la oposición la única forma de obtener lo que quiere es mediante la protesta y el bloqueo de vías. Ellos están, no, en general. No ha rechazado la vía de hecho. No ha rechazado la vía de hecho. Es un mito que tiene la izquierda de decir, no nos gusta algo a la calle. No nos gusta que la Copa América sea en 2 países a la calle, eso falta que digan. Pero ellos tienen representantes dentro de los órganos de decisión, ¿sí? Ellos tienen un estatuto de la oposición, ellos tienen mecanismos, ellos tienen representantes, que es lo más importante. O si no, volvámonos a un estado corporativista en donde cada sector representa su sector dentro del estado y funcionamos así. Esa no es la manera. Yo creo que la democracia genera instituciones y que la protesta social tiene que ser la última vía cuando el gobierno los margina, cuando el gobierno no escucha. Pongamos de ejemplo la minga. ¿Qué pasó con la minga? ¿Por qué se da el paro de los indígenas del Cauca? Había un acuerdo con el gobierno Santos que ya estaba firmado, que ya estaba acordado. ¿Se podía cumplir? Se saca en octubre del año pasado para incumplirlo. El gobierno Vea, pajarito, hay una cosa, y es que ¿en septiembre fue? ¿No estuvo el gobierno los indígenas no fue. En septiembre no fue, por eso fue que les no, los indígenas es válido la protesta que hicieron porque los acuerdos no se les cumplían, pero es que básicamente fiscalmente no había opción para cumplirles. Este es el primer gobierno que logra políticas públicas que no se cumplen en menos de un año, que es lo que lleva el gobierno, Nadis. Políticas públicas que se logran a 3, 4 años. Incluso el gobierno Duque es consciente de que él no va a lograr subsanar el déficit que tiene la minga. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, sí lo ha escuchado, pero es que ¿cómo iba a ir a la minga si habían secuestrado a un soldado? Sí, por parte de la fiscalía se sabía que habían amenazas contra el presidente Duque. Y finalmente, ve algo. Bueno, vámonos nada más, de verdad. Una bomba molotov en una protesta pacífica creo que ya raya en la irresponsabilidad y en la inseguridad por parte de las comunidades. Así es. Vale. No, ¿Cómo es? Claro. No, marica. ¿Cómo es tú Esta gente de verdad, pana. las vías que se tomaron para el paro y las soluciones que hizo Duque, casi no queriéndose reunir ni con los estudiantes ni con los de la minga? Creo que es lo de siempre, la deslegitimidad que se le da a las protestas en este país. No solamente viene este gobierno, viene gobiernos atrás. Entonces, pues nada, ese es el mismo juego de siempre. De hecho, es prometer para ver si el siguiente sí logra cumplirlo, como también lo hizo Santos. Entonces es lo mismo. Entonces, a mí también me parece curioso que dicen que es que no estaba la oportunidad para cumplirles. Ahora, Miguel dice que se les dieron los 10 billones de pesos y aparte la exclusividad en el Plan Nacional de Desarrollo. No, pues es que en el plan estaban por fuera. Estaban una vaina extra del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, artículo segundo. Y ahora, entonces, artículo ¿se podía segundo, o no se podía? Entonces, el artículo segundo vuelve obligatorio se cumplió. ¿Por qué se llega a las vías de hecho? Porque lastimosamente aquí, para hacerse entender,
a veces la gente tiene que llegar a eso lastimosamente, porque no debería ser así. Ahora, Miguel dice que no hay que el gobierno Duque no debe permitir que se llegue a las vías de hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Masacre? No, Pajarito, criterio social. Una cosa corta, vea, una cosa corta. Nosotros marchamos muchas veces cuando fue el no en el plebiscito. Y a pesar de que teníamos baja intención de voto entre nosotros, baja intención de voto por el no, que teníamos a toda la maquinaria del gobierno en contra, que teníamos a todos los partidos en contra, jamás llegamos a una vía de hecho y participamos en unas elecciones democráticas y las ganamos. Porque así funciona la democracia. Si funcionara como unas vías de hecho, pues sería anarquía. Entonces, la ley del más fuerte, el que tenga más poder para bloquear al gobierno, pues es el que gana. Yo creo que ya estamos en una democracia consolidada, que tiene una división de poderes, claro, y que le da la oportunidad a sus representantes de representar lo que ellos hacen, sus intereses, a la minga, ¿Qué pasó el día que se reunieron los congresistas en la Casa de Nariño para representar a la minga? ¿Los escucharon? Se escuchó un sector muy importante de esos congresistas. Le respondo a Welly. Primero, amigo, hay que respirar. Segundo, Welly, no nos dejaron entrar. Salió Macías a decir que no podían entrar. Está bien que yo me pare acá y salga corriendo y digo, presidente, me tiene que atender ya. Usted me tiene que atender ya. Pero no es lo que está diciendo Daniel. No, eso es sensato. Lo sensato es decirle, presidente, queremos una reunión con usted. Vamos, ¿cuándo nos sentamos a hablar con usted? Por vía no, sujita, entonces yo llego. escúchenos. No, entonces yo llego. Entonces yo llego corriendo, ya llego. No, pero Daniel, pregúnteles cuántos proyectos ellos han radicado. ¿Cuántas propuestas de debate han radicado? No, esperemos a que la gente, a raíz del cuando el bloqueo de la Centro Democrático, cuando el Centro Democrático era oposición al gobierno, ¿cuántos proyectos radicó el Centro Democrático bajo la administración Santos? ¿Cuántos debates nos solicitó? Oye, sí, es aplicar a la institución, no, pero es aplicar a la institución. Hermano, déjame hablar. Mira, no nos desviemos. Lo primero, para que a la gente le quede claro, estas personas nos vamos a manifestar el 25 de abril porque pues no les han cumplido los acuerdos ni a los maestros, ni a los cafeteros, ni a los camioneros, o sea, a nadie le quieren cumplir. Dentro del plan de desarrollo no tienen en cuenta a estas personas que acabo de mencionar y dicen que nunca hay plata, pero lo que se necesita es plata dentro de las regiones. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo no está legítimo absolutamente el proceso de paz y la paz se defiende, así lo vimos el día de las votaciones de la Cámara de Representantes. ¿Dónde vamos a deslegitimar la lucha? Por favor, todos a la calle el 25 de abril porque lo del campesinado y los indígenas se respetan. Para empezar las conclusiones les propongo que nos hagamos unas preguntas uno a uno. Una Wally, vea, rápida. Según Wally llegan escenarios en donde las vías de hecho son la única opción que queda. Bajo ese supuesto, entonces es la ley del más fuerte, la ley del que más puede desestabilizar al Estado, la ley del que más actúa al margen de la ley. La ley de un presidente que no solamente fue elegido por unos y que no va a los lugares de la minga porque allá no votaron por él, sino que tiene que atender a todos los colombianos. Eso es la ley. Miguel, entonces, si nos mandan SMAT a las movilizaciones, ¿nos toca quedarnos como? ¿Quietos? ¿Esperando a que nos maten? ¿No recuerdas toda la gente que han matado en el paro agrario, por ejemplo, que mató el SMAT? Te voy a decir una cosa, ¿te parece a ti que el SMAT simplemente llega porque sí? O sea, el SMAT llega a comenzar a disparar a todos. Dame un caso en el cual llegan el SMAT a disparar. Un caso. En el paro agrario. Un caso. Contra la Universidad Nacional. Siempre llegan. Ve y le preguntas a los universitarios. Muéstrame las sentencias. Hablemos con sentencias, no con impresión. No hay sentencias. Mira, te invito a que vayamos a una manifestación. Miren, aquí lo que pasa es que hay grupos que quieren satanizar el SMAT. Porque quieren que reine la anarquía y que no haya como se decía. Pero hay un tema claro, yo creo que tiene un panorama un poco complejo. Duque está en la mitad, entre una izquierda populista que quiere desestabilizar el país y una derecha burocrática que quiere obligarlo a ceder a que le dé de mermeladas. Y yo creo que la sociedad civil tiene un papel muy importante que jugar y es defender lo bueno del gobierno, obviamente criticar lo malo del gobierno, pero tratar de sacar adelante consenso en torno a temas muy importantes como el plan de desarrollo que le beneficia totalmente al país, nos beneficia a todos los colombianos. Y no podemos tener la trampa que se quiere pretender caer acá, que es o izquierda populista o lo que es la mermelada burocrática. Bueno, conclusiones. Bueno, recordarle a la gente también que este paro se hace también en protesta contra el asesinato de los líderes sociales. Muchos sectores de la derecha han considerado como algo que no es sistemático, que es de gente ahí que no tiene nada que ver, que incluso llegan a tildar de guerrilleros, pero que es algo que definitivamente es un problema que está pasando en este país y pues por lo que también vale la pena hacer paz. Daniel. Yo invito a la gente a que antes de ir a marchar, mire los proyectos que ha hecho el presidente Iván Duque en materia de políticas públicas en educación, en materia de políticas públicas
en temas de indígenas, que mire todas esas políticas y que mire lo responsable que ha sido en materia fiscal. Es un presidente que se la ha jugado muchas veces por apretarse el cinturón, por apostarle a un Estado austero para poderle cumplir a la gente. Esto no es nada personal en contra de Duque, lo único que estamos exigiendo o que están exigiendo estas personas pues es que les pongan cuidado. Los invito a que se movilicen, al contrario de mi amigo Daniel, la protesta es legítima, vamos todos a salir a apoyar, que sea un gran paro nacional, Pajarito, que de verdad nos movilicemos y le digamos a Duque en su cara que lo que está haciendo es perder el tiempo en la presidencia de la República porque no está haciendo una... Yo creo que los países democráticos son los que salen a la calle libremente a protestar, tanto de derecha como de izquierda, a protestar lo que no están de acuerdo con el gobierno, y creo que con las protestas sociales que están pasando en Colombia nos estamos acercando cada vez más a ser un país democrático y donde no se mata a las personas por las ideas que tienen. Salud. ¡Salud! No, contigo no. Que marchen de forma pacífica. Bye. Hoy estamos acá en Lubianca tomándonos una cerveza roja. La Roja es una cerveza artesanal hecha por excombatientes de las FARC en Icononso, Tolima. Personas que estuvieron en la guerra, que vivieron los horrores de la guerra, hoy deciden apostarle a la paz, y apoyarlas es algo muy significativo. Estamos leyendo algunos trinos. Daniel y Miguel, que defienden la lucha anticorrupción liderada por el subpresidente Iván Duque, lucha que solo el uribismo puede ver desde su mundo paralelo. Les comparto el hilo del representante David Racero sobre los nombramientos meritorios. Yo creo que el gobierno y todos los gobiernos gobiernan con los suyos, con los partidarios que tengan los méritos, que sean idóneos al cargo y que, ¿por qué no?, que sean afines también al gobierno. Que sepan inglés de pronto, ¿no? Tengo uno de Felipe, @radiología Pige. Apología al delito. Celebra las vías de hecho y la violencia. Usted no recuerda que esa minga ya ha cobrado víctimas mortales. Piensen que podrían ser personas que usted ama. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Cretino. Cuando uno tiene una protesta de 20.000 personas, sí o sí tiene que haber una anomalía. Es un error pensar que se puede protestar sin afectar a los demás. Eso es imposible, porque si no, entonces nos encerramos todos en un baño y protestamos desde ahí. Si quieren hacer pedidos de esta cerveza, pueden seguirla en sus redes sociales, en Facebook. También los invito a que sigan Polas Opuestas en Instagram, Facebook y Twitter.